Hola, mi nombre es Hendrik Tovar, soy desarrollador de videojuegos y también profesor en el área de ingeniería de videojuegos y el día de hoy les traigo esta presentación denominada Elementos de un videojuego en el motor. En esta presentación abordaremos un aspecto que es muy importante a la hora de desarrollar nuestro prototipo digital. Generalmente, como desarrolladores de videojuegos, recibimos un diseño de videojuego, un concepto y una intención de jugabilidad a través de la cual nosotros tenemos que desarrollar un prototipo que le permita al diseñador ver si la dinámica planteada en el concepto se está alcanzando o si se tienen que hacer algunas modificaciones. Los elementos de un videojuego en el motor nos permiten planear en el documento de planeación del prototipo todo aquello que se tiene que considerar para llevar a cabo la implementación del arte, los gráficos y el sonido en el videojuego y luego la elaboración de la lógica de los componentes para que el videojuego cobre vida. Miremos, para esta presentación voy a utilizar como ejemplo un juego de la saga de Mario Party. Mario Party 2. En este videojuego que estamos viendo aquí, que es Sky Pilots de Mario Party 2 de Nintendo 64, hay dos equipos, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo, cada uno con dos jugadores. En la avión que manejan los dos jugadores, el jugador que va al frente maneja la dirección en la que se establece el avión y el que está atrás maneja las alas. El que está al frente mueve el avión de izquierda a derecha mientras el avión se mueve solo y el que está atrás mueve las alas de arriba hacia abajo para elevar el avión. Este es un juego en el que dos jugadores de manera colaborativa compiten por equipos y el primero que llegue a la meta gana. Luego también muestra algunos elementos gráficos que muestran la velocidad y otros datos. Hablemos entonces de los elementos. Primer elemento, la interfaz gráfica de usuario. Interfaz gráfica de usuario. La GUI o interfaz gráfica de usuario es el conjunto de elementos gráficos que se presentan en el entorno del programa para mostrar datos o tomar entrada del usuario. Bajo esta definición, todo en un videojuego sería GUI, porque todos son gráficos que muestran información. No obstante, la GUI en el videojuego frecuentemente se asocia al concepto de HUD, escrito HUD, que significa Head Up Display o visualización en el frente de la cabeza. El Head Up Display es un concepto que viene de la aviación. Generalmente los aviones tienen un tipo de head-up display que muestra información importante a los pilotos. En pantalla estoy mostrando una GUI o más bien un head-up display de un videojuego en el cual se ve el inventario, las armas, el traje, elementos clave y otros elementos importantes de información para el jugador. La interfase gráfica de usuario es un elemento que nosotros utilizamos para transmitir información al jugador que necesite constantemente. En nuestro ejemplo de Sky Pilots he marcado en pantalla algunos elementos que están embebidos en la interfaz gráfica de usuario. A saber, he marcado en la esquina superior izquierda la velocidad en millas por hora que lleva el avión, en la esquina superior derecha el tiempo que lleva cada uno de los aviones y el tiempo récord. En el medio hay una línea que demuestra en qué punto relativo está cada uno de los aviones con respecto a la meta y con respecto al contrincante. Estos elementos del head-up display generalmente se mantienen en pantalla. En las consolas más clásicas, este es un ejemplo de un Nintendo 64, el head-up display siempre se mantenía en pantalla y tenía más bien poca interacción y pocas animaciones. En consolas más recientes y plataformas más recientes vemos más innovaciones en la interfaz gráfica de usuario que permiten transmitir más información no solo en texto sino también de manera gráfica. Un ejemplo muy clásico de esto es mostrar alrededor de la pantalla colores sangrientos cuando el personaje está debilitado. Siguiente elemento, la cámara. La cámara es
un elemento invisible y abstracto del desarrollo del videojuego. En realidad no existe un elemento cámara dentro del juego, sino que la cámara es el conjunto de las configuraciones matemáticas y las decisiones que se han tomado para que los elementos gráficos que existen dentro del videojuego y que son interpretados a través de la unidad de procesamiento gráfico se muestren de una manera u otra. En general, el diseñador de juegos es el que define qué cámara se está utilizando, casi siempre utilizando referencias de otros videojuegos. Algunos elementos importantes que el desarrollador de videojuegos tiene que tener en cuenta cuando define la cámara son cosas como por ejemplo el campo de vista. Aquí en pantalla estoy mostrando un gráfico que contiene dos personas, cada una de las cuales está a una distancia respectiva de 125 metros y 1000 metros de un árbol. La persona más cercana, a la que está a 125 metros, está viendo el árbol con un campo de vista de 52.1 grados, es decir, una apertura más o menos humana de lo que alcanzamos a ver nosotros. Y el que está más lejos está viéndolo a través de una apertura de 7 grados, porque está utilizando binoculares. Ambas personas están viendo la misma imagen del árbol, ya que las aperturas les permiten hacer esto de acuerdo con la distancia a la que ellos están. El campo de vista de los humanos, que generalmente se utiliza en videojuegos donde tenemos humanos, es una cámara de entre 50 y 60 grados para dar un efecto realista. Sin embargo, la apertura vertical de la cámara es un parámetro con el que podemos jugar para dar distintos tipos de efectos. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta en la cámara es el campo de vista horizontal, es decir, la apertura en este sentido. En cámara estoy mostrando un videojuego con un campo de vista de 22 grados y un videojuego con un campo de vista de 55 grados. El de 22 grados alcanza a obtener menos información de la escena y el de 55 grados alcanza a obtener más información. Esto trata de emular los lentes de las cámaras analógicas y digitales del mundo real. Dependiendo de esa configuración, nosotros tendremos la relación de aspecto. En pantalla estoy mostrando un conjunto de 9 posibles pantallas, dentro de las cuales hay un televisor de 55 pulgadas que tiene una relación de aspecto 21:9, es decir, que por cada 21 unidades horizontales hay 9 unidades verticales. Asimismo, hay un televisor de 55 pulgadas que tiene una resolución general que llamamos 16:9, que es la panorámica, y otros televisores dentro de los que encontramos las resoluciones 16:9 y 4:3. El televisor 4:3 es el televisor más cuadradito de antes, aquellos televisores más gorditos que tenían una visualización más cuadrada, es decir, por 4 unidades horizontales se tenían 3 verticales. Hoy en día los dispositivos móviles y las tabletas generalmente utilizan la relación de aspecto 16:9. El otro elemento que hay que tener en cuenta de la cámara es la proyección. La proyección nos dice cómo muestra la cámara los elementos en la pantalla, es decir, los objetos de juego en la pantalla, dependiendo de qué tan lejos están con respecto a ella. En general tenemos dos tipos de perspectivas. La perspectiva en proyección, que es la visualización normal de nosotros los seres humanos y pues en realidad de cualquier dispositivo de visualización analógico en el mundo real. En el mundo real nosotros obtenemos información del mundo a través de la luz que llega hacia un lente. Y la perspectiva en proyección se trata de aquella perspectiva en la que los objetos que están más lejanos se ven más pequeños. En pantalla estoy mostrando un punto que se llama cámara, el cual despliega un tronco de pirámide, el cual tiene dos planos. Un plano cercano, más cercano a la cámara, rectangular, cuya relación de aspecto es la que hablábamos ahora, y un plano lejano.
Todo lo que está entre el plano cercano y el plano lejano es visualizado por la cámara, pero aquello que está más lejos se ve más pequeño. En este caso hay una bolita amarilla y una bolita roja en escena. La bolita amarilla se ve más grande y la bolita roja se ve más pequeña. Asimismo hay una bolita verde que está por fuera del tronco geométrico que plantea la cámara y esa bolita no se ve. El otro tipo de proyección es la proyección ortográfica. La proyección ortográfica, a diferencia de la proyección en perspectiva, hace que todos los objetos que sean del mismo tamaño se vean del mismo tamaño en la pantalla. En pantalla estoy mostrando un punto que se llama cámara con dos planos que tienen exactamente la misma forma, tanto el plano cercano como el plano lejano. En medio están las dos bolitas, la amarilla y la roja, y estas se ven del mismo tamaño en cámara. La bolita verde, al igual que en la anterior, no se ve. Es importante entender que estos dos tipos de perspectivas dan efectos distintos. Generalmente la perspectiva la proyección tipo perspectiva es la que se utiliza para los juegos en 3D y la proyección tipo ortográfica es la que se utiliza para los juegos en 2D o en 2.5D. Para nuestro ejemplo de Sky Pilots, yo he identificado que el juego utiliza dos cámaras, una en proporción 4:1.5, porque lo que está haciendo es dividir la pantalla del Nintendo 64 en dos partes, una para los jugadores de arriba y otra para los jugadores de abajo. Además, tiene una apertura de más o menos unos 60 grados en horizontal y una perspectiva en proyección con un alcance medio, porque los objetos que están muy lejanos no se ven. El siguiente elemento del videojuego en el motor son los objetos de juego, ¿vale? Son los elementos más básicos para la jugabilidad. Vamos a hablar de los objetos de juego visibles, es decir, de los objetos que la cámara logra ver. Para eso voy a hablarles del espacio de color. Para que un objeto pueda ser visualizado en pantalla, este tiene que tener un color. Y para eso se utiliza el espacio de colores RGB. En el mundo real, nuestros ojos analógicos humanos tienen un conjunto de células que cada tipo de célula reacciona a una longitud de onda distinta. En pantalla estoy mostrando una luz en un esquema, la cual envía un rayo de luz a un ojo, el cual en su parte trasera tiene unas células. El gráfico indica que estas células se llaman conos y estos conos hay de tres tipos, los que detectan el rojo, los que detectan el verde y los que detectan el azul. A la derecha de la imagen hay un gráfico que muestra una curva, cada una con una campana de Gauss, mostrando cuáles son las intensidades de luz que identifica cada célula. Es por eso que los televisores y los computadores se han configurado para hacer esto. Los televisores y monitores representan solo estos colores. La combinación de estos colores da para un espectro suficientemente amplio para los gráficos por computador. En pantalla estoy mostrando el espacio de color RGB representado en un cubo que tiene tres dimensiones, el rojo, el verde y el azul. La combinación de estos colores en nuestro ojo da un conjunto muy amplio de colores que se pueden representar en un televisor o en un dispositivo de visualización. Lo suficientes como para hacer un videojuego, digamos. También existe en la gráfica un diagrama de Venn, que son tres círculos, el rojo, el azul y el verde, mezclados. Cuando mezclamos rojo con verde nos da amarillo, cuando mezclamos rojo con azul nos da magenta, cuando mezclamos verde con azul nos da cian y cuando mezclamos todos los colores nos da blanco. Cuando no tenemos ninguno nos da negro. Para nosotros tener objetos visibles en pantalla existen dos tipos de cálculo de la iluminación. El cálculo de la iluminación es una decisión que debe tomar el desarrollador porque esto tiene que ver tanto con elementos estéticos como con elementos dinámicos como con elementos de optimización de los recursos computacionales de la plataforma en la que está corriendo el videojuego. Dependiendo de en qué plataforma estemos y qué efecto queremos dar, el desarrollador tiene que tomar esta decisión. Existen dos tipos de cálculo de la iluminación. En tiempo real, las luces y su efecto en el shading, es decir, en el sombreado, se calculan cuadro a cuadro. Quiere decir que cada
frame o cuadro, llamado en español, se pinta cada un sesentavo de segundo, o lo que es lo mismo, cada 60 segundos se pinta un cuadro dentro de la pantalla. Luego se borra y se vuelve a pintar. Como esto sucede tan rápido, en realidad nosotros no nos damos cuenta. Este cálculo se hace hoy en día en ese sesentavo de segundo, en 16 milisegundos más o menos, porque hoy en día las tarjetas gráficas y las unidades de procesamiento gráfico son muy potentes y nos permiten hacer esto. La iluminación en tiempo real nos permite dar sombras en tiempo real que dan efectos que se van actualizando dependiendo de la posición de los objetos de juego en la escena. Por otro lado está el precalculado, también llamado horneado o baked en inglés. Es el cálculo de iluminación en el que las luces y su efecto se calculan previamente, es decir, cuando se está desarrollando el videojuego y antes de compilar. Las luces y las sombras se precalculan, se llevan a unos recursos que se llaman texturas y se colocan en el videojuego y no se calculan mientras se está jugando el juego. Esto se hace para tener una iluminación global. Ambos tipos de iluminación tienen sus ventajas y desventajas. La iluminación en tiempo real es más adecuada a los objetos que se están moviendo porque pues, nos permite ver un efecto dinámico. La iluminación prehorneada solamente nos permite hacer iluminación y sombras para objetos que estén quietos, por ejemplo paredes o por ejemplo objetos que no se vayan a mover. La idea es que el desarrollador tome esta decisión dependiendo de aspectos como la jugabilidad, la estética del juego y los recursos computacionales a su disposición. La iluminación precalculada, llamada también GI, Global Illumination, se calcula en ella se calcula una textura previamente antes de que corra el juego y se aplica cuando el juego corre. También están las reflexiones. Las reflexiones son la iluminación, o mejor, la iluminación de un objeto que es suficientemente liso para que refleje la luz de una manera especular. Cuando nos referimos a especular es que el objeto parece un espejo y además tiene pequeños brillos. La iluminación por reflexión es costosa para la unidad de procesamiento gráfico, entonces el desarrollador tiene que tomar ciertas decisiones técnicas para saber cuándo es adecuado ponerla y cuándo no. Y tenemos la iluminación de ambiente. Leo textualmente la diapositiva. La luz de ambiente es un color o efecto que afecta a todos los objetos desde todas las direcciones. Sirve para dar un color inicial a la escena. Si no hay luz de ambiente y no hay ninguna otra fuente de luz, no habrán objetos. En pantalla estoy mostrando un conjunto de objetos que tienen una iluminación general y una iluminación especular. A saber, una esfera, un pingüino y un cubo mostrando distintos efectos de la luz. Veamos algunos tipos de luces. Es importante que el desarrollador tome las decisiones dependiendo del efecto que el diseñador de juego quiere dar. La luz direccional. La luz direccional es una luz que afecta a los objetos desde una dirección y se asume que sus rayos son paralelos. Se puede usar para simular el Sol o la Luna. El Sol y la Luna están suficientemente lejos como para que desde nuestro punto de vista se considere que sus rayos son paralelos, es decir, sus rayos inciden en todas las superficies con el mismo ángulo. La luz de punto. La luz de punto emite luz desde una posición en el espacio afectando a los objetos con una intensidad que disminuye. En pantalla se muestra una imagen con una luz de punto, la cual está centrada en un punto en el espacio y está apuntando a una esquina de una pared. La esquina de la pared se ve más iluminada que el resto de la pared, como en los focos que tenemos en casa. La luz de foco. Las luces de foco emiten luz en un ángulo y en un rango. La iluminación disminuye en el rango y no ilumina por fuera del ángulo. Este tipo de luces las podemos utilizar para simular, por ejemplo, linternas o reflectores. En pantalla se muestra un punto que representa la luz y este punto extiende un ángulo y muestra un rango dentro del cual la luz afecta a los objetos.
La luz de área. La luz de área dispersa la luz y es similar a los efectos dados por los fotógrafos profesionales con materiales reflectivos como telas. La luz de área tiende a ser más difuminada que las anteriores luces y puede dar efectos distintos. En pantalla se está mostrando una esfera con tres luces de área, una roja, una verde y una azul. En los puntos en los que solo incide la luz roja se ve rojo y asimismo para las otras luces, pero donde se mezclan en el espacio RGB como discutíamos hace un momento. Existen unos objetos de juego particulares que se llaman componentes. Los componentes son los objetos de juego que el usuario utiliza para alcanzar las metas en el juego. Para nuestro ejemplo de Sky Pilots, los objetos componentes son el avión, las alas y los personajes. Además, en este gráfico estoy mostrando de nuevo Sky Pilots, identificando cuáles son los componentes del juego y he identificado que hay una iluminación de ambiente, no existen luces ni de foco, ni puntuales, ni tampoco de área. No existen sombras y las únicas sombras que existen son precalculadas o prehorneadas. Este es un juego de Nintendo 64, por lo que esta es una decisión que seguramente los desarrolladores tomarán en su momento, considerando que la plataforma es limitada y que no requería del cambio en las sombras para dar el efecto que querían. En este caso podemos observar que existen algunas sombras en los personajes y en el avión, pero estas no son calculadas en tiempo real. Además existen algunas otras optimizaciones de algunos componentes de juego. En la pantalla se puede observar que hay un componente que es una flecha que está montado en una nube. De cierta manera se puede observar que es un objeto en dos dimensiones que tiene una textura la cual muestra unas sombras de la nube, pero esto es solamente estético porque el objeto es en dos dimensiones y esto se hace para ahorrar los polígonos que la unidad de procesamiento gráfico tiene que procesar. Existen otros elementos del videojuego que se denominan el entorno. El entorno es todo aquello que impone restricciones sobre los componentes. Por ejemplo, los obstáculos para el juego de Sky Pilots o los arcoíris por los cuales los aviones tienen que pasar. Existen otros tipos de objetos de juego que se llaman los objetos manejadores. Los objetos manejadores o gestores, o también llamados managers en inglés, son de suma importancia. Los objetos manejadores suelen obviarse por parte de los diseñadores, pero los desarrolladores deben pensar en ellos para construir el prototipo. Los objetos manejadores son piezas de software que, como su nombre lo indica, se encargan de administrar una pieza del juego. Por ejemplo, en nuestro juego Sky Pilots puede que haya un objeto manejador que se encargue de mover al avión por sí solo hacia adelante. Porque esa es una de las reglas del juego. Los jugadores mueven al avión de izquierda a derecha y el jugador de atrás lo mueve de arriba a abajo, pero el avión se mueve hacia adelante solo. Siguiente elemento del videojuego, los controles. Los controles generalmente los definen los diseñadores de juego como un elemento dentro del documento de diseño de juego que da a entender cómo los jugadores interactúan con los componentes del juego. Para nuestro caso en Sky Pilots existen solamente dos configuraciones de controles y es que el jugador de al frente utiliza el joystick para steer en inglés, mover el personaje de izquierda a derecha, y el de atrás mover las alas para ir de arriba a abajo. Desde el punto de vista del desarrollador es importante que el diseñador le deje muy claro a qué se refiere con estos movimientos de tal manera que él pueda programar la lógica de los componentes. Siguiente elemento de juego, los comportamientos. Dentro de un diseño de juego, el diseñador de juego establece las reglas de juego, las cuales tienen muchas formas. Por ejemplo, existen las mecánicas de juego. Las mecánicas de juego son las acciones que el jugador puede hacer sobre los componentes dentro del entorno para alcanzar las condiciones que él quiere alcanzar, que son las metas del juego. Cada juego tiene su respectivo conjunto de reglas.
Las reglas son interpretadas por el desarrollador del juego como los comportamientos de los objetos del juego. Es decir, qué es lo que hacen los objetos de juego, tanto cuando no se les aplica ningún tipo de interacción como cuando se utilizan los controles para interactuar con ellos. Para nuestro ejemplo, SkyPilots, he colocado algunos comportamientos aquí de ejemplo porque son muchos más. Manejar. El avión se mueve en la dirección izquierda girando sobre su propio eje a una velocidad de t grados por segundo al utilizar el joystick en la posición izquierda. El avión se mueve al ejecutar dos movimientos completos arriba y debajo de las alas al completar un movimiento del joystick. Las alas se mueven a una proporción del movimiento en el eje Y del stick, es decir, cuando se mueve hacia arriba, el ala se mueve hacia arriba, cuando se mueve hacia abajo, el ala se mueve hacia abajo. Cuando se completa una serie de movimientos hacia arriba y hacia abajo, el avión sube a una velocidad de v metros por segundo. Al pasar por un arco iris, el avión se anima, es decir, hace un giro. Al tocar la meta, el juego termina. He colocado puntos suspensivos porque existen otros comportamientos dentro de este ejemplo, pero estos textos pues, nos dan algunos ejemplos de cómo determinar los comportamientos. Música y efectos de sonido son los siguientes elementos de nuestro videojuego. Bueno, no queda muy difícil saber a qué se refiere esto, ¿vale? La música es aquello que suena constantemente en el fondo y que le da pues un dinamismo al juego, y los efectos de sonido son sonidos que ocurren cuando ocurre algo en particular. Miremos el ejemplo de nuestro videojuego. Entonces miremos. Hay un movimiento de cámara. Vemos también el MIDI. Vemos que hay la música de fondo. Vemos que está el sonido del tiro cuando pasa por los. Vemos que hay un sonido al partir hacia arriba. Hay un sonido hacia abajo. Cuando el personaje es golpeado, es responsabilidad del desarrollador identificar cuáles son los sonidos que van a ir de acuerdo con el diseño del juego. Los efectos especiales o VFX, por sus siglas en inglés. Los efectos especiales son todo aquello, efectos, configuraciones, patrones y objetos de juego que están diseñados para dar un elemento de espectacularidad al juego. Los efectos especiales representan elementos gráficos dentro de la dinámica del juego, como por ejemplo fogatas, explosiones, chorros, cascadas o la estela que deja una espada de un personaje. A eso se le llama efectos especiales. Esto es todo un rol dentro de la industria de videojuegos. Hay personas que se dedican exclusivamente a diseñar y a desarrollar efectos especiales. En pantalla estoy mostrando un par de efectos especiales. Uno es una especie de campo mágico en una burbuja y el otro es una explosión que surge desde un punto. Ejemplos de efectos especiales también son este. En pantalla estoy mostrando una torre que en la parte superior tiene el núcleo de un rayo eléctrico, el cual conecta a un conjunto de esferas alrededor de él. Existen muchas formas de conseguir efectos especiales dentro del motor del videojuego. Algunas de ellas son, por ejemplo, el renderizador de líneas, que es una forma de pintar líneas para hacer rayos, para hacer conjuros o para hacer cualquier cosa que se representa a través de una línea. El otro es el sistema de partículas, que es un conjunto de pequeños cuadritos, dos triángulos juntos que tienen una textura, la cual se utiliza para representar elementos gráficos como por ejemplo chispas, como por ejemplo fogatas o como por ejemplo conjuros mágicos. En nuestro ejemplo en particular en SkyPilots vemos que uno de los pocos efectos visuales que hay es la estela de condensación que deja el avión al dar el giro. En pantalla estoy mostrando que el avión desde sus alas pues deja una estela de condensación.
Las animaciones es el siguiente elemento del videojuego. Las animaciones, pues como ustedes sabrán, pues, es un conjunto de imágenes en sucesión que dan la impresión de que el objeto tiene vida. Animar es una palabra que viene del latín animus, que significa dar vida. Y no existe juego hoy en día que no contenga animaciones. Las animaciones se basan en un principio que es la persistencia de la visión. Esto es un fenómeno que ocurre en nosotros, los seres que tenemos ojos y que vemos a través de los ojos, y es que la luz que incide sobre las células de nuestros ojos no persiste, es decir, su efecto dura cierto tiempo. Al persistir ese efecto y nosotros ver un objeto que está cambiando, ya sea de posición, de rotación o de forma, nosotros lo identificamos como si ese objeto en realidad se estuviera animando. En pantalla estoy mostrando un disco de animación del siglo XIX, el cual era un disco en el cual se imprimían algunos dibujos que en sucesión demostraban una animación. En este caso era un personaje, un varón, con una chaqueta saltando sobre otro personaje. Cuando se hacía girar este disco de papel y se ponía a la persona a verlo a través de una mirilla, parecía que había una animación, parecía que ese objeto estaba vivo. En pantalla dice, el artista debe planear meticulosamente las poses de tal manera que la ilusión sea creíble. En videojuegos tenemos principalmente dos maneras de realizar animaciones. Esta es una decisión que el desarrollador del videojuego tiene que tomar, de nuevo, de acuerdo con las características de jugabilidad, el diseño del juego, la dinámica esperada, la estética, las referencias visuales y la plataforma objetivo a la cual se está dirigiendo el videojuego. En pantalla estoy mostrando los dos tipos de animación. En la parte izquierda hay un conjunto de pequeños dibujos llamados sprites con pequeños cambios en ellos. Por ejemplo, estamos mostrando el caracol de Metal Slug, un videojuego de disparos muy famoso porque sus animaciones son muy fluidas, en el que se muestra el caracol de metal, que es un vehículo, un arma, con sucesivos pequeños cambios a lo largo de una línea. Esta imagen se llama una hoja de sprites. Un sprite es una pequeña imagen, una hoja de sprites es el conjunto de las imágenes. Este tipo de animación se presta mucho para los juegos en dos dimensiones, consume muy pocos recursos, sin embargo requiere de un talento importante desde el diseñador gráfico, desde el animador, porque tiene que hacer cuadro a cuadro. Esa es la animación cuadro a cuadro. En la parte derecha estoy mostrando un conjunto de líneas unidas por puntos en forma de un esqueleto humano. Y también estoy mostrando una malla en tercera dimensión, que es un conjunto de puntos unidos a través de unas líneas que se llaman polígonos, las cuales configuran un objeto en tercera dimensión que tiene la forma de un humano que vendría a representar el humano que está en la posición del esqueleto mencionado. Esta se llama animación esqueletal y generalmente se utiliza para que los desarrolladores pues, involucren animaciones en 3 dimensiones dentro de su videojuego. Como lo mencionaba, la animación cuadro a cuadro, o también llamada frame by frame, constituye el mecanismo de animación clásico en que el artista crea cada una de las poses del objeto en cuestión. La animación ocurre al intercambiar rápidamente las imágenes con una velocidad medida en cuadros por segundo. La medida del cine es 24 cuadros por segundo para animaciones estándar, y estas animaciones usan un sprite sheet o un conjunto de sprites para diseñarse. Por otro lado, la animación esqueletal consiste en que en una herramienta de diseño visual en 3D, un animador, un modelador 3D, diseña tanto el esqueleto con un conjunto de huesos, a los cuales se adjuntan un conjunto de caras o de polígonos en 3 dimensiones procesados por la unidad de procesamiento gráfico, tales que cuando el hueso se mueve, se mueven estas caras, dando la impresión de que el objeto está animado tanto desde la base del hueso como hasta el extremo del hueso,
permitiendo que se diseñen animaciones que son más orgánicas y que tienen que ver con el movimiento y con la estructura de objetos complejos. La ventaja de este tipo de animación es que es relativamente sencilla y puede lograr muchísimos efectos solamente modificando algunos huesos. La desventaja es que puede resultar costosa para la unidad de procesamiento gráfico. Animación esqueletal. Un hueso puede tener un conjunto de caras relacionadas. Estas caras se transforman, rotan, escalan y trasladan cuando el hueso se mueve. Agregar caras a un hueso se conoce como skinning o podríamos traducir algo así como dar piel. Conclusiones. En este video hemos visto algunos elementos de los videojuegos que se deben implementar en el desarrollo del prototipo utilizando un motor de videojuegos. Hemos utilizado como ejemplo este videojuego, este minijuego Sky Pilots de la saga de Mario Party para identificar algunos elementos como la GUI, que es la interfaz gráfica de usuario, donde se muestra información al jugador y también se puede recibir información de ella. Hemos visto la cámara, que tiene una serie de configuraciones matemáticas y geométricas, de las cuales depende la información y los gráficos que se muestran en pantalla. Los objetos de juego, hemos visto los objetos de juego visibles, los cuales se ven de acuerdo con su configuración de color e iluminación. Hemos visto la iluminación, los tipos de luces, las luces de foco, las luces puntuales, las luces direccionales y las luces de ambiente. Hemos visto también los objetos de juego llamados manejadores o gestores que se encargan de administrar cierta lógica de los componentes de juego, el sonido y la música que le da dinamismo al videojuego y dos tipos de animaciones, la animación cuadro a cuadro y la animación esqueletal. Muchas gracias. Mi nombre es Endris Fabián Tobar Muñoz. Soy doctor en tecnología, desarrollador de videojuegos y profesor en el área de ingeniería de videojuegos. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias.